Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue comenzando una semana atípica, una semana corta. El jueves es festivo, es 7 de agosto, y por eso los acompañamos. Seguimos contándoles cuáles son las noticias más importantes de Colombia y del mundo con el servicio informativo. Les vamos a contar lo que está pasando hoy, lunes 4 de agosto. Saluda a quienes a esta hora nos sintonizan a través de Ditu, aplicación de Caracol Televisión, y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos con noticia de última hora. Un grave accidente en las vías del departamento de Cundinamarca, muy cerca del municipio de Chocontá. Ahí un vehículo que transportaba militares involucrado. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, fue exactamente en la vía que de Bogotá conduce a Tunja, entre los municipios de Chocontá y Villapinzón en Cundinamarca, donde una caravana del ejército que se dirigía a Boyacá por motivos logísticos para el próximo 7 de agosto fue impactada por una buseta de servicio público de la empresa Los Delfines. El choque ocurrió mientras los vehículos militares estaban detenidos por un bloqueo campesino y fue en ese momento que la buseta se estrelló contra el camión del ejército, provocando un choque en cadena. El conductor de la buseta de servicio público murió en el lugar y 8 personas más, entre ellas 6 civiles y 2 militares, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital de Chocontá. El ejército, por supuesto, lamentó lo ocurrido y asegura que colabora con las autoridades para esclarecer estos hechos. Hablando de vías de Cundinamarca y de Boyacá, Felipe, gracias. Hay otro bloqueo, no por un accidente, sino por el paro, la protesta de los cultivadores de papa y de quienes cultivan en los páramos, se hacen llamar parameros. La ministra de Ambiente, Elena Yanina Estrada, acaba de decir que ellos están listos desde el gobierno para sentarse a negociar con ellos. Sin embargo, dice que les pidieron un tiempo y que ellos están allí a la espera de que se pongan de acuerdo y comience la negociación. Y mientras tanto, miles de personas se ven afectadas porque a esta hora no hay paso entre Bogotá y Tunja por cuenta de estas protestas. Jairo Niño. Hola, muy buenas tardes. Los saludos desde el puente de Boyacá, sector de Venta Quemada, donde los campesinos de Alta Ladera continúan en la movilización que tiene a esta hora la vía nacional Tunja-Bogotá totalmente cerrada. Para hablar al respecto nos encontramos con don Javier Vargas, quien es uno de los voceros de este gremio. Don Javier, la situación en este momento, ¿ya han tratado de empezar alguna mesa de negociación o algo para avanzar en lo que está pasando? No, en el momento no. Por ahora estamos exigiendo la presencia de la ministra de Ambiente, la ministra de Agricultura, no delegados, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, el director del IGAR y toda la institucionalidad que tenga que ver con temas agrarios que respecten a la problemática de nosotros. Mientras ellos no vengan acá al sitio, nosotros no vamos a aceptar ninguna negociación. Asimismo tienen que venir todos en simultáneo. No aceptamos para que se siente una mesa con pantallas donde se puedan proyectar los textos y saber de qué estamos hablando, porque ellos cambian las leyes en los discursos y nuestro tema es un tema estructural, es un tema de fundamento jurídico, por lo tanto tenemos que saber de qué estamos hablando. Muchas gracias, don Javier. A ustedes, muchas gracias. Mire, les cuento que no solamente es este bloqueo que se registra en el puente de Boyacá, también hay varios bloqueos que se registran en el municipio de Paipa y también en la población de Sogamoso, pero allí hacemos referencia a paro de mineros de carbón que también exigen la atención del orden nacional, hablando especialmente del gobierno nacional, para tratar de buscar una solución que lleve también a abrir estas importantes vías en el departamento de Boyacá. Muy bien, Jairo, y también hay bloqueos desde esta madrugada en la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Calera. Más allá del peaje, es decir, más allá del Alto de Patios, siguen las protestas de los habitantes de algunas veredas de ese municipio por cuenta del abandono de la obra de la perimetral de Oriente. Nicolás Rodríguez, ¿qué pasa a esta hora? Ricardo, lo que sucede, como ustedes ven en imágenes, hay una pequeña asamblea entre los campesinos convocantes y también algunos delegados de la Defensoría del Pueblo de la ANI y por supuesto algunos delegados de la Procuraduría. Eso es lo que nos comentan a esta hora. Ellos dijeron que definitivamente el paro lo mantienen hasta que no haga presencia el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Óscar Torres, para hablar justamente de lo que va a suceder con esa carretera. Sin embargo, pocos minutos antes de que comenzara esta reunión, la Agencia Nacional, a través de un comunicado, confirmó que eso sería
estaría básicamente, o los que estarían encargados básicamente de esta carretera, es la concesión perimetral de Oriente. En este momento siguen reunidos algunos líderes campesinos mirando a ver si por lo menos se da vía libre para algunos vehículos que vienen entrando hacia la capital, hacia Bogotá. Este es el panorama en este momento. Hay buses de servicio público que están entregando el servicio de quienes están pasando a pie la zona que está bloqueada para bajar a Bogotá, o si no, seguir derecho hacia el municipio de La Calera. Le pregunto, por ejemplo, Nicolás, por las rutas escolares. No pueden pasar. ¿Qué está ocurriendo Ricardo, hoy, por ejemplo, con el transporte escolar? Mire, aquí lo que han dicho muchísimos vecinos es que abajo en el puente o en la glorieta, para las personas que van hacia el municipio de La Calera y que vienen de la autopista norte, hay un desvío con los agentes de la policía de tránsito que estaban informando que ese bloqueo estaba desde las horas de la madrugada. También lo estaban haciendo con algunos pasajeros de los buses intermunicipales, pero de lo que sí podemos también confirmarle, Ricardo, es que están dando el paso, por lo menos a vehículos de salud. Hemos visto pacientes, hemos visto ambulancias, hemos visto vehículos médicos equipados a los que sí le han dado paso, pero acá, mire, ya son muy pocos los vehículos que quedan sobre la carretera, porque además hay vías alternas como la de El Codito sobre la séptima en Bogotá, o si no, la autopista norte bajando hacia Sopó y entrando por el norte de la capital. Es cierto, lo que pasa, Nicolás, es que a eso hay que agregarle por lo menos 45 minutos más de tránsito. Así es. De Sí, camino. señor. O sea, la vía no es tan fácil y esto sin duda causa unos perjuicios a quienes tienen a sus niños, a sus hijos estudiando en esa zona. Hay varios colegios en ese punto, y a quienes habitan, quienes viven en ese mismo punto muy cerca de Bogotá. Ya más adelante vamos a seguir contándoles por qué están protestando los habitantes de algunas veredas de La Calera. Antes, a la 1:08, vamos a Villavicencio. También protestas, caos vehicular en la capital del departamento del Meta. Los damnificados por las intensas lluvias, por las emergencias de las últimas horas, están pidiéndole al alcalde acciones que urgentemente les lleven ayudas. Carlos Andrés Pérez. Por un difícil momento atraviesan cientos de familias en Villavicencio que se han visto afectadas por las inundaciones de los últimos días. Algunas de ellas volvieron a quedar damnificadas por las lluvias del fin de semana, incluso cuando hace un mes habían salido afectadas. Hoy siguen en la misma situación y piden la ayuda de la alcaldía. Somos madres cabezas de hogar, un barrio damnificado. Llevamos un mes exigiendo prontas soluciones, exigiendo obras reales. No unas cosas como las que están haciendo, que nos llevaron más de 5 casas en el sector de abajo. Hoy exigimos al gobierno que se haga presente, que nosotros los escuchamos, pero no vamos a seguir permitiendo que sigan haciendo esas cosas ilegales acá. Estas personas realizaron cierres en varias vías de la ciudad, generando un caos vehicular en horas de la mañana. 1:09, hablando de las intensas lluvias que por estos días están afectando a miles de personas en el país. Son impresionantes las imágenes que hemos visto y el drama de miles de personas en la ciudad de Santa Marta, en la bahía más linda de América, que hace solo 8 días estaba conmemorando los 500 años de existencia. En las últimas horas hubo intensos aguaceros que causaron el desbordamiento de ríos, de caños, causando además una emergencia sanitaria. Y atención, porque esta tarde se pronostican de nuevo lluvias y hay que tener todas las precauciones. Ojo a los samarios. William Agudelo. A esta hora continúan la maquinaria amarilla trabajando en los barrios afectados para quitar el lodo de las calles. Hasta el momento, la Oficina de Gestión del Riesgo no ha entregado un informe sobre el número total de personas afectadas por esta emergencia, pero se estima que por lo menos 200 familias resultaron afectadas por las lluvias. La alerta naranja se mantiene por posibles crecientes súbitas de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el temor que tienen las comunidades es que vuelva a llover. Según el IDEAN, se pronostican lluvias para la tarde de hoy en la capital del Magdalena. De registrarse con la misma intensidad, la emergencia puede ser mayor. La alerta es para la zona rural y los barrios que se encuentran sobre las montañas de Santa Marta. 1:10. Hay combates a esta hora en Antioquia, en esta oportunidad muy cerca del municipio de Uramita, combates entre el ejército y el Clan del Golfo. En Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, buenas tardes. Pues fue la misma Cuarta Brigada del Ejército quien informó sobre los combates contra 60 hombres de la subestructura Edwin Román Velázquez del Clan del Golfo en zona rural de este municipio. Este es el segundo ataque en este sitio del occidente antioqueño, donde, recordemos, hace 2 días resultaron heridos 3 uniformados tras enfrentarse al Clan del Golfo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián. Tuvieron fuertes combates en el municipio de Uramita
Hubo un hostigamiento a la base militar en el municipio, lo que provocó un cruce de disparos entre las fuerzas militares e ilegales. La preocupación, Ricardo, es que en 2 días van al menos 6 confrontaciones armadas en estas zonas de Antioquia. Seguimos atentos, Héctor, a las alteraciones del orden público en el departamento de Antioquia, que como usted dice, es cierto, se han agudizado en esta última semana. Y hablamos del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, de la condena a 12 años de casa por cárcel. Juan Esteban Quintero, el IMPEC ya fue notificado de la boleta de encarcelamiento, ya tiene jurisdicción para controlar el sitio en el que permanecerá detenido el expresidente. Ricardo, siendo la 1:12, acaba de cambiar el reloj, aún no ha sido notificado del IMPEC. El juzgado 44, la jueza Sandra Heredia, aún ha enviado esa boleta de encarcelamiento de lo que pasó el pasado viernes cuando se conoció esa sentencia o esa condena a 12 años de prisión domiciliaria. Pero además de ese tema, ahora no solamente el Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver la apelación, sino también acaba de llegar una tutela en donde el abogado Jaime Granados está solicitando que el expresidente se pueda defender en libertad hasta que se resuelva la apelación que va a llegar al Tribunal Superior de Bogotá y eventualmente podría llegar a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Usualmente el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta 10 días hábiles para responder una tutela, pero como estamos hablando de una medida cautelar y es la libertad del expresidente Álvaro Uribe, podríamos estar hablando que el miércoles habría una decisión de fondo sobre esta tutela en donde no solamente piden la libertad, sino también pide que se declare que la jueza Sandra Heredia transgredió los derechos fundamentales del expresidente Álvaro Uribe. Muy pendientes de este fallo, de esta decisión de tutela que tendrá que tomar el Tribunal Superior de Bogotá. Hablamos de política, del abrebocas del rollazo de hoy, don Andrés Carmona, con la noticia que proviene del pacto histórico. El partido político del presidente Gustavo Petro acepta a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, imputado por corrupción, como uno de sus precandidatos de cara a la consulta interna del próximo mes de octubre. Ricardo, así es, se llevó a cabo hoy una reunión del Comité Político del Pacto Histórico con 7 precandidatos presidenciales que participarían en la consulta presidencial del próximo 26 de octubre. Le hablo de las senadoras María José Pizarro y Gloria Flores, las exministras Susana Muhammad y Carolina Corcho, el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, el líder afro Ali Bantu Ashanti y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Con esto se oficializa o se acepta la participación de Quintero en esta consulta presidencial que luego iría a la consulta del mes de marzo. Llama la atención la presencia de Quintero. Recordemos que él tiene una larga trayectoria política en todos los partidos del espectro. Fue candidato al Consejo por el Partido Liberal, luego candidato a la Cámara de Representantes por el fue candidato al Consejo por el Partido Conservador, fue candidato a la Cámara por el Partido Liberal, fundador del Partido de Tomate, también estuvo en la Alianza Verde impulsando la candidatura de su hermano Miguel al Consejo de Medellín. También fue gerente de Impulsa y viceministro de las TICs durante el gobierno de Juan Manuel Santos y luego alcalde de Medellín por el movimiento Independientes, y ahora buscará ser la ficha del pacto histórico del petrismo en las próximas elecciones. Ricardo. 1:14. Ya más adelante, Andrés, usted me va a contar detalles de cómo convencieron a Gustavo Bolívar, por ejemplo, cuya bandera siempre ha sido la lucha anticorrupción, de que aceptara a Daniel Quintero en esta consulta interna. El señor Quintero no ha sido condenado, pero está imputado por el caso Aguas Vivas en Medellín, por delitos como peculado por apropiación a favor de terceros. Gustavo Bolívar había dicho que iba a impulsar una idea para que no fuera aceptado, pero hoy finalmente todos aparecieron en la foto del pacto histórico y sus precandidatos rumbo a la consulta interna en octubre de este año. Y hablando de la justicia en Bucaramanga, el presidente del Consejo de Estado se refirió al decreto firmado por el presidente Petro y el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, que le quitó exclusividad a esa alta corte para revisar las tutelas contra el jefe de Estado. Javier Rodríguez. Ricardo, precisamente en un fuerte pronunciamiento desde Bucaramanga, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, advirtió sobre las acciones que buscan debilitar los controles democráticos al poder público, haciendo eso, claro, referencia nuevamente al decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, que le quitó a la alta corte la competencia para conocer tutelas contra el jefe de Estado. Durante su intervención, el magistrado fue enfático al señalar que el Consejo de Estado ha resistido históricamente todo tipo de amenazas, desde guerras civiles hasta la toma del Palacio de Justicia, y que hoy enfrenta un nuevo escenario de tensión institucional.
La legalidad no debe estar sujeta a intereses coyunturales, sino que su defensa debe comprometer a todos los poderes públicos sin excepción. Este respeto no es solo un imperativo jurídico, sino un deber ético y un compromiso con la democracia. El presidente del Consejo de Estado dijo que los jueces son guardianes de la legalidad. En el marco de la instalación, Ricardo, de la jornada Justicia Abierta 2025 realizada aquí en Bucaramanga. Javier, gracias. Y hablamos ahora de los cuestionamientos de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán a la que considera falta de respuesta de organismos de control y del gobierno frente a la situación que afectó a menores de edad indígenas en Vera que fueron hallados alicorados en el Parque Nacional. Jessica Gutiérrez. Recientemente se conoció un preocupante hecho ocurrió en el Parque Nacional en Bogotá, donde varios menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena en Verá fueron encontrados bajo los efectos del alcohol. Frente a esta situación, Juliana Sánchez, subsecretaria técnica, se pronunció señalando que durante el fin de semana se reforzó la presencia institucional en la zona. Por supuesto, desde el sábado fuimos insistentes en poder trasladar a los niños, niñas y adolescentes al Centro Mar, sobre todo para brindarles un entorno seguro y mitigar precisamente el entorno, digamos, de mayor riesgo que se podía presentar acá, dado el consumo de alcohol. Por su parte, el secretario general del distrito, Miguel Silva, indicó que a pesar de haber hecho un llamado a los entes de control para que acudieran al Parque Nacional ante la gravedad de la situación, no recibieron ninguna respuesta. El viernes le dijimos a la Defensoría del Pueblo, desde el sábado le dijimos también a la Personería y lamentablemente encontramos que hay un vacío en el que hay una especie de temor para entrar, para operar, para aplicar la ley, para incidir. Finalmente, por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que mantiene presencia permanente en el lugar con personal especializado con el objetivo de monitorear posibles situaciones de riesgo y velar por la protección de niñas, niños y adolescentes. 1:18. Este fin de semana fue viral un video terrible de cómo un grupo de motociclistas atacó a golpes a un agente de tránsito en Cali. Van más de 50 agresiones de este tipo, les llaman guardas de tránsito en la capital del Valle. Y hoy terció en la polémica del alcalde Alejandro Eder. Lina Vera. Ricardo, buenas tardes. Recordemos que los hechos se registraron en la avenida Sexta, cerca del CAI de policía de Chipichape, cuando un grupo de ciudadanos agredió a varios agentes de tránsito. Según informó la Secretaría de Movilidad, los agresores no eran parte del procedimiento de control. Al parecer se trataba de trabajadores vinculados a plataformas digitales de domicilios, quienes se acercaron y comenzaron a atacar a los uniformados. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció frente a este ataque y afirmó que quienes agredan a un servidor público se exponen a sanciones penales y a terminar en la cárcel. Los agentes de tránsito de la ciudad saben que cuentan con el apoyo de este alcalde y vamos a seguir trabajando para recuperar el orden. Yo invito a la ciudadanía a que tengan sus papeles en orden, a que cumplan las normas de tránsito y no van a tener ningún problema. Y les quiero recordar que agresión a un funcionario público da cárcel. Y si siguen agrediendo a los guardas de tránsito, pues van a terminar en la cárcel. Les haremos seguimiento para estar seguros que no se metan con las autoridades. El mandatario fue claro que ya se están adelantando las denuncias y que los responsables serán llevados ante la justicia. Las agresiones a agentes de tránsito han aumentado en lo que va del 2025, pues ya se han reportado más de 50 agresiones, una cifra que supera los 21 casos registrados en el mismo periodo del 2024. Ricardo. 1:19. Finalmente, el exministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de Colombia ante el Vaticano. Alejandra Bello. El nuevo embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, exministro de Defensa y designado en este cargo en junio por la ex canciller Laura Sarabia, presentó hoy en la Santa Sede sus cartas credenciales, documentos que se entregan para acreditar a un diplomático como embajador. Estas cartas formalizan la designación y solicitan que se le otorgue crédito y reconocimiento en su nuevo puesto. Desde la Secretaría de Estado de la Santa Sede anunciaron el recibimiento de las cartas. Abro comillas. Esta mañana, Su Excelencia, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para Asuntos Generales del Vaticano, recibió al embajador de Colombia, Su Excelencia Iván Velásquez Gómez, para la presentación de copia de sus cartas credenciales. Cierro comillas, aseguraron. Recordemos que la designación del exministro en este cargo despertó polémica en sectores de oposición porque Velásquez tiene una orden de captura en Guatemala por presuntos delitos relacionados con Odebrecht y en una carta dirigida al Vaticano se pidió revisar su designación.
en medio de lo que ha significado un proceso marcado por las denuncias de politización en Guatemala. Cuando Iván Velásquez era el presidente de la CICIG, logró encauzar incluso presidentes y expresidentes de la República, vinculados algunos de ellos con el narcotráfico, y por eso desde diferentes sectores se ha rechazado esa actuación de la actual fiscal general de ese país. Hablando de más noticias del mundo, les contamos sobre la ola de calor en España. Están a 40 grados a la sombra en Madrid, la erupción de un volcán que estuvo dormido 600 años en Rusia, y la campaña de jeans que está despertando polémica en el mundo. Seguramente ustedes la han visto en redes sociales. Lo último a esta hora, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y ya está terminando el segundo día de los 7 pronosticados por una ola de calor en la península ibérica que ha marcado los 43 grados Celsius en España y se espera que llegue a los 44 o 45 en los próximos días. Hay alerta roja en distintas regiones y ya se presentó la primera muerte por golpe de calor. Un hombre de 85 años en Badajoz, donde se registraron 43 grados entre ayer y hoy. Las alarmas se extienden hasta Portugal, donde más de 1.000 bomberos luchan contra los incendios forestales activos. El volcán Krasheninnikov de la península rusa de Kamchatka, que entró en erupción tras 600 años de inactividad, expulsó una columna de cenizas de unos 6 kilómetros de altura. El Instituto de Vulcanología y Sismología lanzó una serie de advertencias porque la erupción del Krasheninnikov puede representar un peligro para los turistas en el Valle de los Geysers, uno de los campos de geysers más grandes del mundo. La actividad volcánica en la península rusa del Lejano Oriente se disparó porque allí hay unos 130 volcanes, casi 30 activos, y se debe, según expertos, al potente terremoto de magnitud 8,8 grados en la escala abierta de Richter de la semana pasada. Y sigue la polémica en Estados Unidos. El presidente Donald Trump respaldó a la actriz Sydney Sweeney después de su polémico anuncio para American Eagle que hace alusión a los genes y que es acusado de supremacismo blanco. Trump escribió: Sydney Sweeney, registrada como republicana, tiene el anuncio más popular que hay. Es para American Eagle y los jeans vuelan de las estanterías, escribió en su red social Truth Social. Sweeney protagoniza una campaña en la que hace un juego de palabras entre jeans y genes. Esto en inglés es jeans y jeans, que tienen una pronunciación muy similar. El anuncio titulado Sydney Sweeney tiene buenos jeans y los obtuvo de American Eagle despertó una gran polémica debido a que refuerza la idea de supremacista de que algunos rasgos genéticos, como en el caso de la actriz ser blanca y rubia, son deseables o superiores. La firma de American Eagle, por su parte, aseguró que simplemente se trató de una campaña de jeans. Muy bien, César, 1:23. Sydney Sweeney, que se ha convertido en incluso tema de conversación, como usted nos dice, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en deportes, Octavio, buenas tardes, 1:24. Tenemos noticias de Nelson de Osa, que es presentado a esta hora como nuevo jugador de la Liga Española en un nuevo equipo. Está a esta hora dándose esa oficialización. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Precisamente hablaremos de eso. Nelson de Osa pasa del fútbol mexicano al fútbol español. También fue presentado o va a ser presentado en los próximos minutos un jugador colombiano en la MLS. Hablaremos también de lo que está sucediendo alrededor de varios debuts este fin de semana, más allá de lo sucedido con Lucho Díaz y lo sucedido con John Arias, todo el movimiento de mercado de fichajes, lo que sucedió también en el fútbol colombiano y por supuesto la Copa América femenina. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.